Hebreos capítulo 11. Este es el séptimo estudio de la fe. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Como siempre, Señor, necesitando de la ayuda del autor y revelador de la palabra, del Espíritu de Dios, clamando para que sea Él el que nos ilumine en sabiduría, para poder dar una sana interpretación de tu palabra, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, danos humildad para poder recibir y así caminar, Señor, en esas sendas de justicia que tú das para nuestras vidas. Que sea con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, instruyéndonos siempre, y que podamos nosotros esa palabra tuya, Señor, guardarla en nuestro corazón. Para ese momento, Señor, de una necesidad, el mismo Espíritu aflore, Señor, porque solo por medio de tu palabra nosotros podemos fortalecernos. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. ¿Cómo no quisiera uno, iglesia, que pudiésemos nosotros con toda la confianza del mundo poder hablar entre nosotros y poder yo preguntar cómo en realidad ha afectado estas intervenciones sobre la fe que hemos tenido en nuestras vidas? Si en realidad el propósito de la palabra se está cumpliendo, porque siempre lo que hemos manifestado es de que los 45 o 50 minutos que tomamos nosotros nuestro tiempo para reunirnos como familia de la fe y ver que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, no solamente es para ese tiempo, sino que es para siempre. El tema de la fe, como lo hemos venido manifestando, es un tema vital para cada uno de nosotros que nos llamamos y decimos que somos hijos de Dios como cristianos. Lo digo por lo que la palabra de Dios dice, no como un invento mío. La salvación es por fe, algo vital para nuestras vidas. Todos nos proponemos y luchamos por agradar a Dios, y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando uno analiza todos esos temas de esa manera, se da cuenta de que la fe es algo grande, es algo que necesitamos nosotros en realidad conocer como es la verdadera fe. Porque la definición cualquiera de nosotros la puede decir. Hebreos capítulo 11, versículo 1, se la aprende y usted sabe lo que es. Pero llegar al verdadero significado en nuestras vidas, a en realidad poder medio tratar de cumplir lo que dice la Biblia, que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. A mi parecer, yo lo veo bastante difícil en la iglesia. Pero esto me ha ayudado a mí para darme cuenta la necesidad que tengo de profundizar en este tema, porque todo es por fe. Y para eso yo he manifestado en otras ocasiones de que la fe tiene que ser fundamentada. Debemos nosotros de tener algo donde apoyar esos pasos de fe que nosotros vamos a dar, el porqué. Y eso nos ayuda a las Sagradas Escrituras, y por eso estamos viendo nosotros en este capítulo 11 que se llama, muchos le dicen, el capítulo de los héroes de la fe. Esos grandes hombres como los que estudiamos, a Noé,
Abel y todos esos grandes hombres que esperaron en Dios un montón de tiempo para que esas promesas de Dios llegaran a su vida. Eso no quiere decir que los 120 años de Noé van a ser los 120 años que vamos a pasar nosotros, inclusive no llegamos a esas edades. Pero nos ayuda a nosotros a entender cómo en realidad son los propósitos de Dios para la vida del ser humano. Y nosotros tenemos grandes apoyos en las Sagradas Escrituras que nos dicen el por qué nosotros debemos estudiar, debemos de ver lo que esos grandes héroes de la fe nunca vieron. Porque nosotros tenemos esos ejemplos, ellos no tenían esos ejemplos. Y esos ejemplos, dice la Escritura, que deben de servirnos a nosotros para montar nuestra fe. En Romanos capítulo 15, versículo 4, mire lo que dice. Y me gustaría que lo subrayara usted para que se dé cuenta lo que la Biblia nos autoriza a nosotros para tomar esos ejemplos y sobre esos ejemplos poder montar nosotros, en este caso, nuestra fe. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Cómo puedo yo asimilar, montar mi fe sobre este principio que nosotros acabamos de leer en Hebreos capítulo 11 y los versículos del 11 al 13 que leímos, de lo de Sara y Abraham? Una mujer de 90 años, la costumbre de la mujer dice que ella no la tenía. Abraham de 100 años, y de repente llega una promesa de Dios de un hijo. Uno lo lee y dice uno que lo cree. Pero cuando usted se sienta y comienza a analizar esa promesa, y así como esa promesa pueden llegar situaciones de ese tipo a su vida, ¿en qué va a montar usted su fe para creerlas? En el caso de Sara, hablábamos hoy de que lo que le ayuda a uno es la historia, porque lo que está hablando de esa promesa que la dio en Génesis Dios a estos hombres, de que iba a venir la descendencia de su nación y que iba a ser como las estrellas de los cielos, como la innumerable arena del mar. ¿Por qué la creo? ¿En qué fundamento yo que eso es una realidad para poder yo creer que situaciones grandes que pueda pedirme Dios a mi vida me puedo ofrecer, creerlas como ellos lo creyeron? La historia lo dice. ¿Cuáles son los problemas que está afrontando ahorita el Medio Oriente? Hay un problema que es de hoy en la mañana también me trabó la lengua. Primogenitura. Gracias, hermana. Cada vez que lo voy a mencionar la voy a señalar para que me ayude. Primogenitura. ¿A qué se debió eso? Que Dios hizo una promesa de un hijo, una promesa espiritual a ellos, y que de esa promesa, cuando se desarrollara, iba a venir la nación de Él. Pero cuando uno recibe las promesas de Dios, y como no es en el tiempo de uno, sino que es en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, entonces uno como que se desespera. Y eso fue lo que le pasó a Abraham y Sara. Desde que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela y de su familia a una tierra que Él le iba a mostrar, de ahí para adelante le ofreció que de él iba a salir toda una nación. Pero como no fue en el tiempo de ellos, comenzaron a desesperarse, y más que todo Sara. Y vino Sara y lo que hizo fue darle a la empleada, a la sierva, a la esclava que ella tenía, que le servía, que era una egipcia, era Agar.
Y se la da a Abraham y le dice que del hijo que van a tener con la empleada, que lo más probable es que ella lo va a crear, lo cual la empleada no se lo da, sino que se burla hasta de ella. Y nace Ismael. Y al tiempo prometido de Dios, Sara queda embarazada de la promesa y nace Isaac. Pero Dios en su misericordia, a pesar de que no esperaron la promesa, a ese niño no lo abandonó, sino que lo prosperó. Pero no era el hijo deseado por él, sino que fue el hijo que la naturaleza mandó. No era el hijo de lo espiritual. Y los dos niños crecieron, solo que uno hijo del esclavo y el otro hijo de la libre, como dice la epístola a los Gálatas. De Ismael viene toda la nación árabe. Y de Isaac viene la nación judía. Entonces, ¿cuál es el problema en el Medio Oriente? Que ambos pelean la primogenitura. Y los árabes tienen razón cuando dicen el primer hijo fue de Abraham. ¿Quién fue? Ismael, dicen ellos. Y es cierto. Pero no fue el hijo de la promesa. El hijo que Dios apoya para las promesas que Él ha dado es Isaac. Pero eso es una realidad, eso es historia, eso está pasando ahorita. Entonces eso quiere decir que Abraham y Sara existieron. Eso quiere decir que el hijo de la promesa, Isaac, nació. ¿Por qué? Porque por medio de Jacob ahí se le puso Israel. Y por medio de Agar están toda la nación árabe, que son millones de millones. Y están en disputa ¿con quién? Con sus hermanos. ¿Por qué? Por una primogenitura. ¿Por qué? Por no haber esperado el kairos de Dios. Pero aquí lo que estamos hablando es de que es una realidad. Entonces cuando yo entiendo eso, cuando yo estudio eso, monto mi fe sobre cosas ciertas. Entonces eso me va a ayudar a mí para que más adelante cualquier situación que Dios pida para mi vida o me diga que va a suceder en mi vida y que yo la vea imposible, crea por fe que así se va a dar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera. Dios en ningún momento quiere que yo entienda ese problema. Dios no quiere que en ningún momento ni guiarme para que yo investigue por qué, sino que lo que Él quiere, cuando yo sé que viene de Él, es que confíe en Él. Que crea que Él es el dueño soberano de mi vida, el creador del universo, y que las cosas se van a hacer como Él manifiesta. Entonces, esas son las cosas que yo debo de buscar para no decaer en mi fe. Porque cuando hablamos de la fe que nosotros manejamos, es una fe basada en nuestras necesidades y en nuestro tiempo. Señor, yo necesito la restauración de mi familia, pero la necesito ya, me urge, Señor. Mira, mi hijo se está perdiendo, mira, mi matrimonio se está destruyendo, llevamos tanto tiempo, Señor, la necesito ya. Pero ese es mi tiempo, pero ese es mi plan, esa es mi necesidad, pero yo no sé el tiempo de Dios, no sé los propósitos de Dios, no sé hasta dónde me quiere llevar Dios. Entonces la fe lo que hace es hacerme ¿qué? Esperar en Dios. Solo imagínese usted cuando Dios le dice eso a Sara. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 18. Y vamos a leer los versos del 9 al 14. Génesis capítulo 18. Hermanos, hermanas, cuando nosotros leemos esto, nos emocionamos. Sí, puchica, Abraham, ve ahí Sara y lo que Dios les dijo. Pero no se trata solamente de leer así, sino que es de entender, hermano, la magnitud de una promesa de Dios. Es de comprender la carnalidad, la humanidad de la persona que está recibiendo esa promesa. Un ser humano, una persona con enfermedades, un hombre anciano, imposibilitado. Entonces, de eso es lo que se trata esto. ¿Cómo voy a montar mi fe? ¿Cómo esa gente pudo creer sin tener
todos los beneficios que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, porque no tenían todos estos ejemplos que nosotros tenemos hoy, que nos ayudan, como usted leyó en Romanos. Todas estas cosas sirven para nosotros. Dice Génesis capítulo 18 y los versos del 9 al 14. Esto es cuando se presenta los ángeles, y que también ahí dice Jehová, dice en los versículos anteriores. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Era normal, hermano. Pero venimos nosotros como seres humanos y juzgamos. Qué bárbaro la Sara, se rió de la palabra del Señor. ¿Y cuántos no nos reímos nosotros de Dios, hermano? ¿Qué pensaría usted ante una promesa que Dios le está dando, que usted sienta que en su vida que no es así? ¿Qué pensaría usted? Y aquí hay situaciones que debemos de entender. En una familia no todos somos llamados, hermano. Debemos de estar conscientes de eso. Y usted se puede preguntar: ¿y por qué a mí? Porque así quiso Dios. ¿Y por qué no mi abuelito? Porque es el plan de Dios. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y por qué mi hermano? ¿Y por qué? No sé. No todos somos llamados. El llamado aquí fue Abraham. Vete tú de tu tierra y de tu parentela, le dijo Dios. Entonces debemos de entender el contexto por qué Sara se rió. Correcto para mí. Yo no tengo nada que reclamarle a Sara. Otro caso, cuando Job. Todo el mundo hemos criticado a la mujer de Job. Yo no la critico. El llamado era Job. La Biblia dice que Job todos los días en la mañana al amanecer salía de su casa y oraba, dice, a Dios por sus hijos, porque toda la noche eran parranderos los babosos. Invitaban a sus hermanas a sus casas y hacían las grandes fiestas. Entonces Job todos los días, sabiendo lo que sus hijos hacían, salía a orar por ellos, por si habían pecado, le decía su Señor. Y ustedes saben la prueba que pasa Job. Y aquí es donde usted ve en un matrimonio cuando no se camina junto en las cosas de Dios. Job era un hombre que amaba a Dios, su mujer no. Su mujer normal, una mujer normal y tranquila. Cuando llega la prueba, que pierde sus hijos, todos sus hijos, su ganado, y quedan en la calle y todavía le cae la enfermedad a Job, ¿qué dice la mujer de Job? Blasfema contra ese tu Dios, le dice. Tenía razón la señora. 7 hijos perdidos. Pero uno va en contra, que mira que esa señora. No, ella no era cristiana. Ella tenía razón de renegar. Porque eso lo vamos a atacar a la persona. Pensemos. Y aquí eso es ayuda para nosotros para ver cómo es que está caminando nuestro matrimonio. Si estamos en la misma sintonía espiritual. Su relación con Dios, y si su esposa no la tiene, usted no puede hacer nada. Si da buen testimonio, si invita a caminar juntos, pero por algún motivo no se puede caminar de esa manera, esa no es culpa suya. Pero no puede exigir que mantenga una disposición a Dios, no puede exigir que mantenga una fe como la suya. Lo que le pasó a Job. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, así voy a regresar. La señora no, la señora dijo: maldice a Dios, dijo. Le mató a sus hijos en una prueba. No entendió ella. Lo mismo Sara. Sara se puso a reír, como diciendo: a mi edad, yo en estas condiciones, un hijo, le dio risa, tenía razón. Pero ese es un punto.
Hoy sigamos leyendo. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, fíjate, es con Abraham que está hablando: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y esto es muy importante, esto que vamos a leer, mire. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le voy a dar un punto, iglesia, de lo importante de leer las Escrituras, y cuando algo le interesa a usted, apréndaselo. O de tanto leer, se le va a grabar en su mente cuando usted lee las Escrituras de corazón. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando yo leí esto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo me puse a pensar, dije que en la Biblia hay otros textos donde Dios, en milagros de esa naturaleza, fíjese bien, milagros de esa naturaleza, milagro. Y que un milagro no es que Dios me quitó la cabeza, me quitó el dolor de la cabeza, hermano, como mucho mal entendemos y damos testimonios pero ya me había tomado la mejoral, me tomé cualquier cosa, pues, y Dios me ayudó. No es milagro. Estos son milagros. Estos son milagros. Y cuando Dios desarrolla algo así en la vida de una persona, siempre manifiesta esas palabras. Y me puse yo, fíjese. Y se lo digo sinceramente, ¿a dónde? ¡Pum! Se me vino algo a mí. El caso de María, dije yo. Pero aquí es donde voy. Y si usted no lee la Biblia, y si usted no capta algo de las Sagradas Escrituras que le interesan y la guarda en su corazón y en su mente, la pregunta del millón: ¿y qué le va a mandar el Espíritu de Dios a su mente? ¿En qué le va a ayudar? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en la tentación, Él fue al desierto poseído completamente por el Espíritu de Dios. Él había sido bautizado. Y dice la Biblia que descendió el Espíritu, como paloma, el Espíritu Santo, y se posesionó y lo autorizó para su ministerio. Y cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿cómo se defiende Jesús? ¿Cómo ataca el diablo? Con las Escrituras. Seleccionados los temas. ¿Y cómo se defiende Jesús? Escrito está. El Espíritu Santo completamente posesionado, mandándole su defensa, lo que hace con nosotros también. Jesús no le dijo, andate animal de aquí, que no sé qué. No, escrito está, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cada vez que Satanás le decía algo, ¡pum!, le contestaba el Señor ¿con qué? Con las Escrituras. Entonces hay necesidad, iglesia, de que aprendamos, de que memoricemos, de que no solamente leamos. Y le voy a demostrar lo que el Señor nos ha regalado, o me regaló en ese momento, para compartirlo con ustedes y poder, ¿cómo se llama?, apoyar lo que le estoy diciendo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Entonces yo estoy entendiendo que esos momentos difíciles que usted y yo podemos pasar en nuestras vidas, que el Señor permite que lleguen, cosas imposibles para usted dentro de su mente natural, o aunque sea espiritual, no alcanza a comprenderla. Dios se manifiesta diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Lo que para usted es imposible. Hoy vea lo que dice en este texto que vamos a leer. Lucas 1, del 34 al 37. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esto es necesario explicarlo también, iglesia. María no es que no conociera ningún varón. María lo que le está diciendo, no he tenido relaciones sexuales con ninguno. Entonces, ¿cómo voy a procrear algo?
Y eso es lo que mucha gente no quiere entender, y las otras religiones, ¿cómo se llama? Como que se molestan, pero es la realidad. Porque más adelante dice, y José dice, la conoció, dice, hasta después de que ella tuvo su primogénito, que fue el Señor Jesús. En la Biblia, en esos textos, en el Antiguo Testamento, y Adán no la conoció, lo mismo es, no había tenido relaciones con ella. Entonces dice aquí, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Verso 37. Mire, porque nada hay imposible para Dios. En casos así extremos, en milagros preciosos, que sí son milagros, Dios se manifiesta en las Escrituras y dice, ¿y qué es para mí imposible? Pues? Y eso nos está diciendo esta mañana, iglesia. Pues sí, aquí no es que levante la mano cuál es su problema, no, aquí cada quien hace un examen interno, cada quien sabe la vida que está llevando. Uno no es que esté deseando que estemos mal, no, pero la situación que está dando en el país, económica y como usted la quiera llamar, y a través en todo el mundo, está afectando. Y están viniendo problemas a las familias están siendo atacadas, la juventud, como usted no se imagina. Nos estamos dando cuenta porque estamos cubriendo varias escuelas de aquí de Usulután, donde se ven los casos de los jóvenes, hermanos. Y los padres bien tranquilos. Y la juventud con problemas mentales. No es problemas mentales no, sanidad mental, pensando en un montón de cosas. Y es cuando más necesitamos nosotros, y tal vez el problemón, el padre o la familia piensa que se le salió de las manos. Pero si usted es cristiano, aquí Dios le está diciendo, nada es imposible para mí. Lo que necesitamos es acercarnos a Él como tiene que ser. Y otro caso que se ve es en lo de la salvación. ¿Usted se recuerda lo del joven rico? Que llegó a Jesús y se le presentó y le dijo que cómo podía él encontrar la salvación. Y estuvieron ahí que cumplir los mandamientos, y el que todos los he cumplido, y lero. Eso usted ya lo conoce. Pero cuando habla Jesús y dice, un rico dice, difícil que entre al reino de los cielos, los apóstoles, los discípulos de él, se quedaron extrañados. Entonces en Mateo 10:25, Jesús, cuando ellos se quedan extrañados, que y entonces ¿quién va a ser salvo? Entonces les dice Jesús, más fácil, dice, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, dice. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Verso 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada, no existe situación en tu casa, no existe una situación personal que no esté dentro de Dios para poderte sanar, para poderte salvar, para que para Él sea difícil. Lo que usted cree que es imposible, Dios le está diciendo, para Él no hay nada difícil. ¿Qué debemos de hacer? Creer. Por eso es que no nos dedicamos a hablar de un solo texto. Por eso es que buscamos apoyo. ¿Para qué? Para creer, hermano, para dejarnos ir con fe en estas posiciones. Porque de lo contrario caemos. Porque la fe nosotros no vemos ese camino, sino que solo actuamos creyendo en Él. Y eso es lo que nosotros debemos de fortalecer. Pero hay una clave también dentro de las Escrituras. Es de que nos demuestran, nos enseñan que hay dos tipos de fe.
en este contexto que lo vamos a realizar. Fíjese bien lo que voy a decir, espero darme a entender bien. Una fe débil, pero esa fe débil es de una persona que en realidad cree en Dios, de una persona que está luchando por caminar como el Señor le está pidiendo que se debe caminar, por fe. Está luchando por agradar a Dios por fe. Y de repente se presenta un problema donde ella no pueda seguir avanzando, pero ella tiene fe y quiere pedir ayuda y clama por ayuda. Y el Señor es el que da la fuerza. Porque a Sara, en el capítulo 11, versículo 11, Él le dijo, dice la Biblia, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, dice, fuerza para concebir. Tenía una fe, ¿qué? Una fe débil. Pero una fe proyectada, pero débil. Esa fe débil puede hacerte caer en un momento, porque está débil. La creencia no es completa. Todavía lleva parte de la carnalidad de uno, todavía lleva parte de aquel sentimiento del tiempo de uno, de la misma necesidad de uno, y uno quiere que eso se desarrolle en mi tiempo. Pero a la vez uno está entendiendo que eso no puede ser así, pero tiene miedo. Pero está proyectado con Dios, entonces es una fe débil, pero es correcta, es sincera. ¿Y cómo se demuestra en la Biblia? Sencillo. En Marcos capítulo 9 y los versículos del 17 al 27, no lo vamos a leer, hermano, porque usted sabe que el tiempo aquí no ajusta, pero se lo voy a parafrasear. Jesús venía de la transfiguración, y cuando Él baja, que están sus discípulos y todo, había un hombre que había presentado a su hijo a los discípulos para que le sacaran un su demonio que lo tiraba y lo quería matar, y no habían podido. Entonces le dijeron a Jesús, mira, esto no pueden, ¿por qué no me haces el favor tú y sacas a este demonio? Y Jesús les pegó su media regañadita a los discípulos, para que no habían podido. Entonces viene Jesús y enfrenta al padre con su hijo con el problema. Y el padre le dice sinceramente que le ayude con su hijo. Está sufriendo al verlo en esa situación. Y Jesús le pregunta, ¿y tú crees, le dice, que yo puedo hacer esto? Fíjese bien, ¿y tú crees que yo puedo hacer esto? Y le dice el Señor, el papá del muchacho, y él le dice, creo, le dijo. Y después de ese creo en su Biblia hay una coma. Puede ser un lapso de tiempo, una meditación. Pero él le dijo que creía. Pero a saber en cuánto tiempo, segundos, minutos si quiere, él pensó. ¿Y qué tal si el Señor se tarda? ¿O qué tal si no va a ser en este momento? ¿Mi credibilidad irá a soportar el tiempo? Y le dice él, creo, le dice, una coma, reacciona, ayuda a mi incredulidad. Una fe débil, pero de corazón. Una fe débil, pero con toda una sana intención. Una fe débil, pero con toda honestidad hacia su Creador. Y eso le agradó al Señor. ¿Y qué pasó? Lo curó. ¿Y qué fue lo que le entusiasmó y le encantó al Señor? La honestidad. ¿Y por qué nosotros no imitamos a este hombre? Cuando se presenta una situación seria en nuestras vidas, y como todos unos campeones que creemos que somos, démosle por fe. Y hasta involucra a la familia, vamos por fe. Yo no digo que está malo, hermano, pero irá a aguantar el tiempo del Señor. Irá a caminar cuando se le levante algún otro problema peor con el que usted arrancó la fe. ¿Lo irá a aguantar o se va a caer?
Entonces, ¿por qué no pensamos eso? Nos analizamos nosotros. Sí, Señor, yo creo y quiero entrar en esa fe, pero ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque vaya a ser que esa credibilidad no me dure mucho. Ayúdame incredulidad. ¿Por qué? Porque el Señor exige una credibilidad al 100%. Fe débil, pero sincera. Fe débil, pero con honestidad hacia el Creador. Ayúdame, Señor. No quiero desfallecer. No quiero caer, Señor. No quiero derrumbarme. Y eso es lo que el Señor ve, hermano. Pero también hay una fe fuerte. En Mateo capítulo 9, los versículos 28 y 29, si quiere busque esos dos versículos, pero el contexto es de aquellos dos ciegos que cuando vieron a Jesús comenzaron a gritarle. Jesús entró a una casa y lo siguieron hasta la casa. Y aquí es donde vamos nosotros. Versículo 29. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puedo darle la vista? Fue la pregunta que el Señor le hizo. Al otro también le dijo: ¿creen que yo puedo hacer esto que me estás pidiendo? Estos dos ciegos dijeron: sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Esa fue la exposición de estos dos ciegos. Veamos por qué es una fe fuerte. Verso 29. Entonces él les tocó los ojos y dijo, aquí póngale atención: debido a su fe, así se hará. Ahí lo dejo. Debido a su fe. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya puse mis manos sobre ti. Pero aquí, para que se desarrolle tu vista, para que el milagro lleve, necesito tu fe. Estos no dijeron ayuda a mi incredulidad, no, estos dijeron sí creemos. Estos estaban dispuestos a mantenerse, aunque no fuera en ese día que los curara, pero estaban dispuestos. Y el Señor ve los corazones. El Señor sabe la intención suya. Y una vez que dijeron esto, debido a su fe, así se hará, entonces, fíjese bien, hermano. Entonces dice, sus ojos se abrieron y pudieron ver. ¿Hasta qué momento se abrieron los ojos? Hasta que el Señor vio en realidad la fe de ellos. Esto no es una regla, no es una ley. Este es algo que nosotros debemos de entender cómo proceder. Si usted se considera un hombre o una mujer de fe, dele, no hay ningún problema, gloria a Dios por eso. Pero también quiere decir que si yo me considero con una fe débil, porque la Biblia me enseña cómo me puedo caer en la fe. La Biblia me relata a mí que el momento que yo decido caminar con fe, no quiere decir que así va a ser exactamente hasta que yo llegue a mi punto. No, se me puede levantar algo peor. Y allí es donde yo me voy a caer. Entonces yo, conociendo lo que la Biblia me ha enseñado, le digo: Señor, sí creo que yo quiero caminar en fe, pero ayúdame, Señor, porque si me levanta algo más, yo igual que Pedro me hundo, pues. Soy honesto con el Señor. Pero así como yo, hay bastantes cristianos que son fuertes en la fe, pues, ¿y por qué no? Estos son los ejemplos que las Sagradas Escrituras nos dan para entender, para comprender cómo es que debemos de entrar nosotros en ese camino precioso de la fe, porque solo así es como se trata esto. Una vez que Sara se le dijo eso, teniendo 90 años, y ella acepta, porque se rinde ella completamente a su Creador, para aceptar por la fuerza que Él le había dado, para creer que iba a ser madre de toda una nación. Ella comienza una lucha, hermano, que es donde cualquiera puede caer, es lo que le digo, pero ella se mantuvo. ¿Por qué? Porque ya tenía la fuerza del Señor. Y empezó a luchar su fe con su carne. Fueron 25 años para que la promesa se cumpliera. Entonces todas estas cosas me hacen analizar a mí lo que es la fe. Yo sé que tal vez el Señor no nos va a llevar por algo 25 años, pero ¿qué tal un mes?
¿Qué tal que usted necesite para pasado mañana eso y no le llega? Aquí pasó 25 años luchando contra lo que ella sabía que no tenía, que no era imposible, que su cuerpo le decía, y contra la fe de su Creador. Para mí estos son los puntos, hermano, donde a mí en lo personal me hacen sentarme y reflexionar un poquito acerca de lo que la Biblia manda para el cristiano. La importancia de la fe. Tanto que nosotros hemos visto como nada, que bromeamos, que la fe la manejamos como cualquier tontera, pues, dale por fe, no hay problema, la fe te salva. No, hermano, la fe es vital para nuestras vidas, vital. No es cuestión que si quiero o no quiero, la Biblia lo manda. Ya son las cosas que nosotros debemos de seguir, y de ahí para allá, de ese momento para allá, cuando Sara ya entra como tiene que ser, Dios le dice a Abraham que le cambie el nombre. Ella se llamaba Sarai, que es princesa mía. Y le dije, se va a llamar de aquí en adelante Sara, que es princesa de todos. ¿Por qué? Porque dentro de ella, de sus venas y de su sangre, ya corría toda una nación que Dios había programado para que fuera su pueblo. ¿Y todo eso por qué? Porque fue honesta, aguantó ella, se rió y lo que sea, pero recibió la fuerza de Dios. ¿Por qué? Dios ve nuestros corazones, hermano. Y esa es la situación que muchos no queremos entender respecto a eso. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confiando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos montaron su fe, hermano, por algo futuro, pero no lo vieron. ¿Cuántas personas pueden estar diciendo, ya personas de cierta edad, yo voy a ver a mi bisnieto cuando sea doctor? Y montan su fe creyendo que su bisnieto va a ser, y le oran al Señor para que su bisnieto sea doctor, y el niño va a ser doctor, pero ella no lo va a ver, o la familia no lo va a ver. Pero nunca perdieron su fe, murieron y no se había hecho doctor el niño, por decir algo. Así les pasó a ellos. Todas las promesas que Dios les dio, montaron su vida sobre ese futuro, siguieron creyendo, pero murieron antes y después se dieron las promesas. De eso es lo que debemos de estar conscientes, hermanos, nunca de fallecer en la fe. Y esos son los ejemplos que nos enseñan estos grandes hombres que son los héroes de la fe. Y terminamos con el versículo 14 del capítulo 11. Porque lo que de estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando Abraham llegó a Canaán, la tierra prometida, él pudo haber pensado en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, de donde él salió, donde él adoraba un montón de ídolos. Y él pudo haber decidido tranquilamente, el camino lo tenía abierto para regresar. Él decidió quedarse bajo las promesas de Dios y no regresar de donde había salido. Eso mismo pasa en el pueblo de Dios. Nosotros hemos dado un recorrido donde el Señor nos ha rescatado, porque la Biblia dice que nos sacó, dice, de las tinieblas y nos pasó a la luz admirable de su Hijo. Hemos salido. Pero ¿qué tanto estamos conscientes de que estamos de este lado? Porque hay gente dentro
de lo que se llama cristianismo, dentro de lo que se llama iglesias, que regresan a sus pecados. Porque ahí es de donde nos ha sacado el Señor. De toda esa inmundicia en la que vivíamos antes. De ahí nos rescató. Y se nos olvida de repente, después de haber estado un tiempo gozándonos en el Señor, muchos servidores, pastores también, congregación, que se han gozado en el Señor, se les ha visto algo pero tremendo y de repente usted pregunta y ya no están. Se fueron para otra iglesia, no, vea, ahí andan dándole viento a la hilacha. No te creo, ya no van a ningún, no, ya no. Regresaron a su inmundicia de nuevo. Después de haber estado conviviendo supuestamente en las cosas del Señor, sintiéndose agradados por el Señor. La Biblia a estas personas les tiene algo preparado. Y una advertencia para los que estamos a un paso de allá y un paso de acá. Busque conmigo 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 20 al 22. Miren lo que dice el versículo 20. Es interesante, iglesia. Dice, ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, se vinieron para la iglesia. ¿A qué iglesia? Yo no sé. Pero comenzaron a asistir, estaban felices. Unos dijeron que querían servir, otros que querían estudiar teología. Una gran chulada, todos ellos. Pero miren lo que dice la Biblia. Y esto aplíquelo también a su fe. Por el conocimiento, lo voy a leer de nuevo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, había conocimiento, leían la Escritura, escuchaban el sermón, lo analizaban el sermón, no, si estaban bien. Enredándose, dice, otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto es una realidad, hermano. Esto no es que sí, tal vez, esto así es. Y conozco gente así yo. Que hoy es que no dan pena y no que lástima, hermano. Así se lo digo. Amigo mío. Increíble, increíble lo que les pasó. Es que el Señor esto lo toma como burla. Es que mejor ni se acerquen. Es que el Señor es serio, es celoso, hermano. Y todos creemos que con Dios vamos a jugar como querramos. Es mentira. Le cae una que ni va a querer. Así se lo digo. Le digo, lo he vivido, conozco y esto es una realidad. Lo que eran antes, cuando se regresan después de burlarse del Señor, que andan que cantando, que las alabanzas y se regresan. No, hombre. Es que mejor ni hubieran nacido. Es una advertencia. Y se cumple la palabra de Dios. Y luego dice 21, porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor les hubieran acercado al Señor. ¿Sabe qué es esto, hermano? Un mensaje para las personas que llevamos la palabra de Dios a otras personas. Prediquemos el verdadero evangelio, no le mintamos a la gente, hombre. Anda a la iglesia que todo te va a salir bien, ya va a ver el Señor, mira, deudas tenés, ya te la va a quitar, hombre, la esposa ya te va a dar otra y comenzamos a mentir, hermano. Y no les decimos de que la ira de Dios está sobre ellos y que la única forma de encontrarlos siendo justificados por Él. Esto no se lo decimos. Es que debo ofender. Y a mí qué me importa que Dios ofenda. Peor es condenarlo. Peor es traerlo engañado, algo que no va a ser así. Dios le va a suplir sus necesidades, sí, pero en el tiempo de Él, no solo porque yo digo. Y muchos traemos queriéndole ayudar a Dios, a la gente, engañados a las iglesias. Y mire lo que pasa.
Porque mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Es tremendo. Entonces la gente lo agarra como cualquier cosa. Y yo no estoy hablando de la iglesia, yo no estoy hablando del tabernáculo, hermano. No. Estoy hablando de la relación con Dios. Esto es para cualquier iglesia, para cualquier miembro de una iglesia. Hay que tener cuidado con estas cosas. Yo hace tiempo contaba de un testimonio de una persona que se le ofreció el evangelio, se le habló del evangelio, y esta persona dijo algo. Un joven tenía en la zona rosa un negocio próspero, y este amigo dijo lo siguiente: mira, todo lo que has dicho es cierto, es cierto. No, yo no me voy a burlar. Todo lo que has dicho es cierto, lo creo. Pero ¿sabes qué? Me dijo, me encantan las mujeres, me dijo. Me encanta este ambiente. Me encanta mis cocazos, me encanta. Soy feliz, me dijo. Ahí nomás terminamos la plática. Tienes razón, le dije. A Dios le agrada tu sinceridad. Cuando te estés chamuscando, le dije, te vas a acordar de todo esto. Pero así quiero estar, me dijo. Dele, papá. Dele, no hay ningún problema. Honesto el muchacho. ¿O no? Honesto. Estaba bien ubicado en lo que él quería, pues, lo que le quiero decir. No andaba a dos aguas, sino que él estaba definido: quiero el mundo, esto me encanta, me dijo. Dele, papá, dele con todo. Solo te voy a decir una cosa, de ahí vengo yo, le dije. Y es mejor esta vida. Sí, para vos, me dijo, para mí no. Ahí murió. Seguimos siendo amigos. Vaya a ver la condición que está ese muchacho hoy. Bueno, terminamos el versículo 22. Pero les ha acontecido, dice, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas personas que estuvieron en las iglesias, que profesaron a Cristo, sirvieron al Señor, estudiaron teología, todo lo que usted quiera, estuvieron cantando aquí en alabanzas, pero después regresaron. Nunca su naturaleza cambió, como la del perro y la del cerdo. No cambia su naturaleza, no cambia. Uno sigue siendo cerdo y el otro sigue siendo perro por toda su vida. Esa es la persona, hermano, que no cambia su naturaleza cuando viene a los caminos del Señor. Sigue siendo, le acontece lo del proverbio, dice. ¿Vuelven a dónde? ¿De dónde salieron? Al lodo, de donde Cristo supuestamente saca a las personas. Ellos vuelven tranquilamente, porque dice en los versículos de arriba: habiendo tenido conocimiento, dice, del Señor y de su justicia, dice, regresan. ¿Hubo fe en ellos? Jamás. Ni fuerte, ni una fe fuerte, ni una fe débil. No hubo nada en ellos, y ese es el cuidado que cada uno debe tener de nosotros, hermano. Por eso es importante la credibilidad, por eso es importante el análisis en los momentos de las situaciones que se dan en su vida o en mi vida, definirnos bien. Y si tenemos una fe débil, usted tiene la clave. ¿Y sabe usted cómo se maneja una fe fuerte? Sí creo, a pesar de. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos ha regalado.